Luis Vicat, especialista en temas de seguridad en el área latinoamericana, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Luis, bienvenido como siempre, ¿eh? ¿Qué tal, Pedro? Un Bien, gusto estar bien. nuevamente contigo. Bien, igualmente nosotros de tenerte aquí siempre como para ir evaluando esta dramática situación creciente, tristemente, de la inseguridad y de los incrementos tremendos que hay en materia de inseguridad. Los asesinatos despiadados, estimado Luis, que estamos viendo en estas horas que realmente son muy duros, muy patéticos, ¿no? Lo que estamos visualizando en las últimas horas ha acontecido con esta niña de 13 años, demuestran cómo están totalmente pasados de rosca los delincuentes, ¿no? Sí, realmente la sinergia del espectro delictivo ha seguido variando, alguna vez lo hemos charlado este Sí. tema, y ha ido variando para mal. Es Ujú. decir, se ha violentizado el acto delictivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la violencia, que era un instrumento que se utilizaba ante resistencia de la víctima por Ujú. parte del victimario, Sí, hoy es una marca de agua. Hoy no se concibe para el victimario un ataque sin violencia. claro. O sea, Esto acribillar así con la alevosía que se ha conocido este hecho de esta nena de 13 años durante un robo allí en Virrey del Pino, ¿no? Que la mataron, la acribillaron a balazos. Es una locura total, o sea, están totalmente sacados, ¿no? Porque asesinar en estas condiciones a un adolescente de un disparo en el tórax, ¿no? Y también ahí sabemos que fue agredido y resultó golpeado en la cabeza a su propio padre, ¿no? Demuestra realmente que a los tipos no les importa nada, que están totalmente sacados. exactamente, no solamente no les importa la vida ajena, porque no la consideran vida, en realidad, no consideran al prójimo un tal, Ujú. sino que lo consideran una cosa desechable. Esta es la bajada famosa latinoamericana que pasó por Salvador, que está Ajá. pasando en este momento por Por Ecuador Ecuador, claro. y demás, y es esta agenización o cosificación de la víctima que hacen que el victimario no tenga ningún reparo, como en el caso de Lomas de Zamora, del Sí. chofer de una conocida marca de viajes a pedido, Claro. que también fue ejecutado Ejecutado sin directamente, palabras, claro. Ajá. directamente, ¿no? Lo que ha pasado en Chascomús con el joven también de 16 años para robarle una mochila. O sea, ahora este caso de esta chica, Jennifer Campos Calle, de 13 años de edad, asesinada vilmente, ¿no? Alevosamente en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, ¿no? Demuestra la frialdad que tienen estos personajes, ¿no? Porque no piensan y no tienen un mínimo de humanidad, ¿no? Pensar que tienen frente a ellos a una criatura, ¿no? Acribillarla a balazo de esa manera, ¿no? Porque además, mi estimado Pedro, además hay un fenómeno psicológico, psiquiátrico, si se quiere, que es la adicción a matar. Ajá. El matar produce adicción. Esto se ha visto en innumerables estudios profesionales, de orden psiquiátrico inclusive, con el estudio de los guardias de campos de concentración, el estudio de los Sí. sicarios. Ujú. Es decir, el hecho de quitar la vida y hacer sufrir produce una descarga de adrenalina que es como un vicio. Ujú. Por eso muchos delincuentes dicen que salen no a robar, salen a carnear, Sí. salen a matar Qué bárbaro. directamente. Ajá. Y si roban, está todo mejor. Ahora, esta gente, Luis, realmente no tiene cura, ¿no? Porque lamentablemente actuar de esa manera demuestra que no les importa nada de nada, ¿no? No solamente en este caso, como en otros tantos que venimos viendo, donde realmente los tipos asesinan a mansalva, no les importa nada de nada. No les importa nada de nada, y mientras no se haga lo que hizo Bukele en Salvador o lo que está Ujú. intentando con su famoso decreto 111 y 112 Novoa en Ecuador, Sí. mientras nosotros no tomemos una decisión de estas características, que es poco grata, poco simpática, algún que otro organismo colateral, supuestamente de derechos humanos, seguramente me va a crucificar por lo que digo, pero mientras no se tomen medidas severas, esto no va a Es verdad. calmarse, sino que va a tender a aumentar, Claro. lamentablemente. Lo más llamativo es que en muchos casos son extranjeros, ¿no? Indocumentados o gente realmente que ha ingresado ilegalmente
a la Argentina. ¿Se le pondrá un poco de freno a esta situación? Porque también, fíjate que en el caso de la banda que vendía las tierras tomadas también ahí en el partido de la Matanza, curiosamente en un partido realmente que está bastante descontrolado, terminaron apresando en las últimas horas a la líder de la banda, una mujer extranjera, allí en González Catán. Se trata de Juana Correa Villalba, de 43 años, también de nacionalidad paraguaya, quien, bueno, se negó a declarar como coautora de los homicidios al ser indagada por el fiscal de la causa Carlos Arribas, viste, de los asesinatos cometidos también en ese distrito, ¿no? Sí. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar si realmente no se empieza a controlar y a reprimir a esta serie de delincuentes que están azotando el conurbano bonaerense? Por lo menos ahora, bueno, en las últimas horas, viste que se conoció que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el de Defensa, Luis Petri, también el del Interior, Guillermo Francos, y el propio ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, anunciaron la expulsión de la Argentina de la familia del narcotraficante ecuatoriano Fito Macías, jefe del cartel Los Chornos, ¿no? O sea, gente que actuó directamente en Ecuador y que ya todos saben lo que ha causado. Ya fueron deportados, lo enviaron en un avión, están en Ecuador, por suerte, pero ¿cuántos operativos más de limpieza va a haber que realizar en la Argentina, en la zona no solamente de Córdoba, sino, por ejemplo, de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que está totalmente fuera de control, ¿no? Sí, Los Choneros en realidad es una banda que responde en Ecuador a un cártel mexicano. Ajá. Hay 20 bandas 20 importantes en Ecuador, de las 20, dos, las más importantes, una es Los Choneros justamente, sí, de la cual el jefe era Fito, claro. Y ahora fue detenida su familia, lo cual nos hace acordar un poco al caso Escobar Gaviria, ¿no? Cuando la viuda Henao y su hijo tenían viviendas lujosas en countries argentinos, a posteriori de la muerte por el bloque de búsqueda colombiano de Pablo Escobar Gaviria, Sí. el patrón, como le decían. Pero también tenemos el otro ejemplo vergonzante de un presidente de un país soberano, supuestamente, como es el Estado de México, cuando tuvo que liberar al Chapito Guzmán, Claro. al hijo del Chapo Guzmán, uno de los hijos, Sí. porque Sinaloa se le prendió fuego en 24 horas. Y entonces luego fue nuevamente aprendido, ahora ya está a buen resguardo, pero realmente fue una demostración de debilidad muy importante. Y lo que me parece que es una demostración de por lo menos fortaleza dialéctica, si querés llamarlo así, es esta declaración de la ministra de Seguridad, del ministro de Defensa, del Interior, en cuanto a que todo extranjero que delinca debe ser inmediatamente expulsado de nuestro país. Claro. Y va a dejar de ocupar lugares en detrimento de los vernáculos, de bien, que no pueden ir a un hospital, que no pueden sacar un turno, etcétera, 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 porque esta gente inclusive viene a atenderse aquí y luego se vuelve a su país de origen, y esto trae una situación también de contagio, digamos, de réplica entre la gente pobre, y esto hace también que la gente pobre sea más permeable a la corrupción. Claro. O sea, se contaminan más rápidamente, evidentemente, porque son tentados por las promesas de estos personajes, estos delincuentes que van, digamos, ampliando todo su sistema de corrupción para sacar provecho de la situación, ¿no? Exactamente, exactamente. El narcotráfico sobrevive en el caos. Y vos diste un buen ejemplo, el de Santa Fe, ¿no? El de Santa Fe yo considero que había que decretar, esto políticamente es incorrecto decirlo, pero habría que decretar un estado de excepción en la provincia de Santa Fe. Porque esto ya lleva, ¿cuántos años venimos dando vuelta con este tema? O sea, acá hay como una connivencia de un sector de la política que ha permitido y ha habilitado, porque evidentemente hacían sus grandes negociados, ¿no? Esta dirigencia corrupta también que se mete dentro de las instituciones del Estado, porque también lo vemos allí, lo vemos aquí en el conurbano bonaerense, en el caso de esta mujer, Correa Villalba, que es la líder, fíjate vos, de la organización que se dedicaba al loteo y venta ilegal de las tierras tomadas del barrio 8 de diciembre, allá en González Catán, en La Matanza, donde, bueno, todos saben que se produjo el fin de semana pasado el enfrentamiento entre los que compraron, digamos, los lotes y los llamados delegados o los estafadores o curradores del predio,
que finalizó con 5 asesinatos. O sea, ¿por qué no tenemos que comer los argentinos esta puja de delincuentes extranjeros que encima usurpan terrenos indebidamente? Lo que está pasando en Moreno es otro claro ejemplo, ¿no? Allí la intendencia que se lava las manos, lo que pasa en La Matanza, con, digamos, una actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, que en su momento como que apañó esta toma de lotes y de terrenos. Los periodistas, por ejemplo, te doy un claro ejemplo, tuvieron usurpados y les tomaron el campo de deportes en Moreno con el aval justamente del propio intendente y de los concejales justamente de ese distrito. Es una verdadera vergüenza. O sea, esto hay que terminarlo. No podemos seguir con esta joda. Hay que decirle al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof, y a las autoridades que corresponda, que tomen cartas en el asunto. ¿Cómo permiten que extranjeros indocumentados hagan lo que hacen? A ver si vas vos o voy yo o cualquier argentino a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, a donde sea, y hacen lo que se están permitiendo, generar tipos que realmente son verdaderos delincuentes, ¿no? ¿Cómo tenemos que bancar? No se puede por eso, estamos bancando a delincuentes indebidamente. Entonces, a ver si los políticos de una buena vez en la vida empiezan a hacer lo que corresponde y no complicarle la vida más de lo que está a los propios argentinos, que no tienen posibilidades de vivienda, porque son usurpadas por extranjeros, como hemos visto los planes de vivienda, cómo han sido usurpados, avalados por estos decadentes políticos que ahora salen a protestar, pero cuando tenían que haber hablado no lo hicieron, haber defendido a sus compatriotas no lo hicieron. Todas estas atrocidades que vivimos permanentemente, ¿no? Es realmente increíble. Peor aún, Pedro, y te doy otro ejemplo peor, que vos no mencionaste. A ver. Esta señora, por decirlo de alguna manera, detenida ahora, extranjera, ella, no solamente maniobraba y administraba la venta ilegal de lotes, sino que administraba la posterior echada de los dueños de los lotes que habían comprado de buena fe, y los recompraba y los revendía nuevamente. O sea que un mismo lote se revendía. Una estafadora, una delincuente a más no poder, realmente. Ahora, ¿cómo es que los intendentes del conurbano bonaerense, los caudillos bonaerenses, que se la pasan hablando y diciendo estupideces, para mantener sus curros, todo el choreo, el afano, la connivencia con el sistema de corrupción y de la droga que hay, el delito que se ve permanentemente, no le ponen freno a esto, ¿no? Están en connivencia y avalan de una manera vergonzosa este tipo de cuestiones, ¿no? Y después, bueno, salen a hablar haciéndose lo desentendido, como que ellos no tienen nada que ver del tema, cuando son los verdaderos y auténticos responsables de lo que está sufriendo la gente en el conurbano bonaerense, porque ellos liberan las zonas para que se cometan estas atrocidades que estamos viendo todos los días. Muchachos, si hay que sacar el ejército, gendarmería, prefectura, sáquenla y controlen, y directamente que manden a sus lugares de origen a estos extranjeros que vienen a delinquir y a complicarle la vida a los argentinos, ¿no? Entonces, esto hay que terminarlo de una buena vez. No podemos seguir con esta locura. Pedro, esto me hace acordar a nuestro expresidente, nuestro exmandatario, que ahora anda por Madrid, allí abriendo cajas de ahorro aparentemente, bien acompañado, pero de todas maneras me hace acordar cuando él decía: pero esto es un espanto, y se olvidaba que había administrado el país durante 4 años. Sí. Como si yo dijera que mi casa es una locura. Y alguien me dice: pero el dueño de casa sos vos, ¿por qué no pones orden? Este tipo de explicaciones, de alguna manera cuasi patológicas, ¿no?, desde el punto de vista psicológico, es la que nosotros vemos, porque en La Matanza se dice: sí, nosotros denunciamos hace 2 años en la municipalidad este tema de las tomas. Bueno, ¿y qué hizo la policía local? No hace nada. Habría que preguntarse. Hay que preguntarle al intendente, a los gobernadores, que bueno, se llenan bien los bolsillos realmente, viven en Puerto Madero, mientras la gente que vive en esa zona padece el delito las 24 horas del día. O sea, ya no es que a la noche, las 24 horas del día, a la mañana, al mediodía, a la tarde, cuando sea, la gente no puede salir de sus domicilios. Es una verdadera vergüenza, ¿no? Tienen que hacerse responsables y realmente hay que enjuiciarlos, Tiene que llegar el momento en que la justicia los ponga directamente ahí en el pedestal y diga: bueno, señores, ustedes están acá, a ver, ¿qué es lo que están haciendo para resolver estos problemas? Porque no podemos convivir
permanentemente con el delito cuando se sabe que se puede solucionar, pero lamentablemente tiene el aval político, porque estos muchachos se la pasan jodiéndole la vida a los vecinos que pagan tremendos impuestos y no le dan ni seguridad, no le dan educación, no le dan vivienda, no le dan salud, o sea, se la dan a los extranjeros. Lo estamos bancando nosotros a los extranjeros. Cuando cualquier argentino que cruza ahí el puente o la frontera en Bolivia, en Paraguay, en Perú o donde sea, tiene que pagar un mango arriba de otro para que le pongan una curita si se lastima, ¿me entendés? Entonces, esto es lo que, a ver, los gobernantes tienen que empezar a entender y hay que clarificar y si hay que sacarlos como sea, háganlo, porque no podemos estar bancando mientras nosotros estamos en una miseria absoluta, ¿no? Los ciudadanos argentinos, ¿qué obligación? ¿Por qué tenemos que estar bancando a delincuentes extranjeros? Es una locura absoluta. Te doy otro ejemplo. Te doy otro ejemplo porque yo tuve la suerte de poder hacer una tesis en el Centro de Estudios Estratégicos de la Armada, del cual era miembro en su momento. Por supuesto, lo disolvieron. Sí. Cuando fue una ministra Montonera, lo disolvió. Pero de todas maneras hicimos un trabajo sobre el terrorismo en el litoral marítimo. Que es tremendo también, ¿eh? En el litoral marítimo, la milla 201, la famosa milla 201, sí. Recién ahora aparentemente hay un discurso, que espero que se cumpla, de controlar la depredación pesquera, claro. Pero además de la depredación pesquera, controlar el ingreso y egreso de ¿qué? De mercaderías, de una bomba atómica sucia, de lo que se te ocurra. De todo un poco. De armas. Sí. Es un tema peligrosísimo. Ahora, esta detención de este narcotraficante en su momento, que ahora, bueno, en la Argentina su familia es deportada, ¿no? El caso de la familia de Fito, el líder del narcotráfico de Ecuador. No es la única que está en el país, o sea, acá cerquita nomás, ahí en Nordelta o en otros lugares del conurbano bonaerense, todo el mundo sabe lo que está pasando. ¿Crees que se va a tomar una decisión concreta para sacarnos esta gran cantidad de lacras de encima que tiene la Argentina hace añares, avalado por el poder político patético que hemos tenido en los últimos años? Yo creo que con el poder patético de los últimos años, no. Ajá. Pero con el poder actual creo que se está comenzando, por lo menos intentando, de trabajar en la dirección correcta. Es decir, ir cortando esta capilaridad delincuencial que nos ha caracterizado como país refugio de narcos, como país de apertura de líneas de corredores del Comando Vermelho, del primer comando de la capital, del cartel de Amambay de Paraguay, sí. y sigue, ¿no? La lista. Esto aparentemente se está tratando de cortar, se está trabajando intensamente en diseñar y poner a funcionar sistemas de control que espero que den resultado, sinceramente, porque nos va la vida a todos los argentinos. Si no, vamos a caer en el pandemonium en el cual estamos, vamos a descender un círculo más en el infierno de Dante, y bueno, y terminaremos quemándonos del todo. Claro. Esta situación que se está viviendo, inclusive en algunos lugares de la costa atlántica argentina, demuestran que realmente se está trabajando, pero no de la manera que se debería, ¿no? O sea, con mayor celeridad para frenar este avance del delito y del narcotráfico en el conurbano bonaerense y en varias provincias del interior de la Argentina. Es verdad, sobre todo en materia del AMBA, en los 3 primeros cordones suburbanos, y ahora en los lugares de concentración de público estival, que es básicamente la zona de la costa, en donde se están viendo no solamente delitos premeditados, o sea, delincuentes que van a delinquir, sino el delito en manada, el delito de los Rabiers, el delito del otro chico de Santa Teresita, claro. Esa suerte de conducta gestáltica, en donde todos pegan porque pertenecen a la manada y tienen que pegar, si no pierden su lugar, y esto es muy grave y es muy difícil de controlar, y logísticamente te diría que hoy por hoy quien te dice que tiene los medios para hacerlo miente. Por lo menos lo que vemos, Luis, es que la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sus colegas en otras provincias están tomando conciencia de esto y están actuando firmemente para ponerle un límite, un freno a esta locura que venimos padeciendo hace tantos años, ¿no? Efectivamente, ha tenido la posibilidad la ministra de reunirse un equipo del cual yo me honro de ser amigo de alguno de ellos. Ajá. Y sobre todo en el área de inteligencia criminal,
y creo que tiene un equipo muy Sí. bueno. Ujú. Ojalá pueda y la dejen seguir avanzando en la dirección que está. Esperemos que así sea. Luis, te mando un gran abrazo y gracias como siempre por tu participación y tu claridad justamente para informarnos de estas cosas que lamentablemente estamos padeciendo en la Argentina. ¿Eh? Estamos en Un gran contacto. saludo, Pedro, a vos y toda tu audiencia. Gracias, muy gentil. El doctor Luis Vicada, aquí en Galáctica Internacional.